Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a esperar a que se vaya uniendo la gente que nos va a estar acompañando hoy. Bienvenidos. Podemos ir avisando a todos los que se quieran unir. Pueden mandar en la flechita mensajitos para avisarles que estamos en vivo. Bienvenidos. Yo voy avisando también por acá. ¿Cómo andan? Oh, hola, Cari. Voy saludando así a todos. Ahí está Ricardo. Bueno, les cuento que hoy tenemos un encuentro con Ricardo Lesser, que es sociólogo, es ensayista y también es autor de libros de literatura infantil, pero de ficción histórica. Así que vamos a estar hablando con él sobre este trabajo que está realizando para la infancia, para las infancias, y hacerles un montón de preguntas. Ahí me mandó solicitud, excelente. Vayan avisando y haciendo muchos corazones, porque ya lo voy a invitar, porque hay mucho para charlar. Vamos avisando, avisen. A ver si... Ahí mandé invitación. Hola, hola, buenas noches, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bien, Yo estoy muy feliz, feliz. contento por tu invitación, porque me gusta hablar, sobre todo con los chicos, de mis libros. Así que me dejó muy contento que me invitaras a compartir este vivo con vos. Bárbaro, me encanta. Yo soy una apasionada, soy una maestra apasionada de la literatura y me encanta, estoy descubriendo que me encanta mucho, que antes no me pasaba, esto de descubrir la ficción histórica en los libros, ¿no? Buscarle el otro lado a las historias, porque yo soy como un poco como vos, cuando te estuve investigando, yo soy de las que no tiene memoria para las fechas, soy una maestra que Tal le cual, cuesta los tal nombres de las cual. batallas. No es mi fuerte, o sea que no lo pido tampoco en mis alumnos. ¿Te puedo contar una historia? Sí, por supuesto. A propósito de los niños y la historia, esa historia oficial, esa historia aburridísima. Sebastián, A un día a Sebastián le preguntaron en la escuela qué había pasado en 1852. Y él dijo, muy suelto de cuerpo, se murió Caseros. ¿No es genial? No, me encantó. No es genial. Hoy es un hombre grande que se ríe cuando le cuento esto, pero se murió Caseros. Porque uno no se acuerda de chico los nombres de la batalla, ni de la fecha de la batalla, y no tiene ningún sentido acordarse de esa realidad. En fin. Exactamente, tal cual. Pero bueno, en una época, ¿no? Nos obligaban a estudiar las fechas, las batallas. Era como intenso. Era obligatorio. Tenías que saberlas. Yo nunca supe, pero bueno. No, viste que cuando uno las estudia, a los 2 días ya te las olvidaste. Sí, sí, Es claro. así, es así. Bueno, Ricardo, bienvenido a este encuentro. Yo te quería Muchas hacer una gracias. pregunta, porque le estuve leyendo por ahí que, bueno, además de que sos licenciado en sociología, dice que te gustan, o no sé si te gusta que te lo digan o te lo dicen, que sos escritor de sociedades. Uh ¿A -huh. qué se debe ahí ese- Mira, hay un autor que yo quiero mucho que se llama Sennett, que escribe sobre sociología de la cultura en general y que él se negó, como me niego yo, a escribir como se escribe en la academia.
una vez en que yo pertenecía a la academia, al CONICET y esas cosas, y era un señor muy serio y sobre todo era muy aburrido, muy aburrido. Y de golpe descubrí que uno puede contar la sociología, porque no te olvides que yo no soy historiador, soy sociólogo, Exacto. puede contar la sociología y las cosas que va investigando y descubriendo usando, ¿por qué no? Metáforas, usando figuras, usando algo, hasta algo después. ¿Por qué no? ¿Por qué no dejar respirar al texto con un poco de vuelo? Es necesario poner, he seguido la investigación, los datos cuantitativos y cualitativos y qué sé yo. No, yo creo que no, que le da, insisto, vuelo a lo que uno escribe cuando lo encarna. ¿Mm? Cuando lo haces hálito, no te digo poesía, pero sí sentimiento. Sí. Sennett se presentaba a sí mismo como escritor de sociedades, esto es, escritor y sociólogo, escritor de sociedades. Y yo me lo copio. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo nació ese amor por la sociología, por las sociedades, ¿no? Esta diferencia que vos haces también, ¿no? Que no sos historiador, sino que sos sociólogo. ¿De dónde nació? Mira, es que te diría que es casi innato, o bien es aprendido cuando yo era muy chiquito, muy chiquito. Yo tuve una abuela maravillosa, una abuela gordita, divina era mi abuela, que era provinciana, era entrerriana. Y vos la sentabas en las fiestas y la gente le huía. Y le huía porque apenas te sentabas, empezaba a contarle las historias. Lo hacía como esas viejas provincianas, ¿viste? Porque Carlitos, aquel que se casó con Beatriz, la que vive en Yaguay, pero que también a veces... Bueno, y así te hacía una historia larguísima. Y en realidad era muy divertida mi abuela. Y ella disfrutaba mucho de esas historias. Bueno, así las cosas, yo empecé a hacer sociología de la cultura, pero académicamente. Y entonces hice un libro que tuvo un premio importante. A ver, lo tengo a mano, a ver si te lo A muestro. ver. Se llama Los orígenes de la Argentina. Eh, y es un libro que me llevó muchos años, te diría 10 años por lo menos, de ratos de ocio, 10 años de rato de ocio. Y cuando terminé, dije, pero estos son historias, es historias de la gente. Entonces empecé a pensar en mi abuela, estoy haciendo exactamente lo que hacía mi abuela. Es decir, que soy un tipo que escribe como sociólogo, porque para algo me recibe en la facultad, pero que se acuerda de su abuela cuando cuenta las historias. ¿Y De alguna vez allí, sí. sí, No, digo, ¿y decime, decime. si se te ocurrió alguna vez escribir alguna de las historias de tu abuela en algún momento? Si te Mira, acordás alguna de ellas. mi abuela está todo el tiempo en mis libros, todo el tiempo. En varios de ellos incluso aparece como la abuelita, ¿no? Y bueno, una vez estuve a punto no solo estuve a punto, sino que inicié una novela con la vida de mi abuela, porque mi abuela era una persona increíble, cortito, cortito. Mi abuela era la esposa en Entre Ríos de un senador radical, un señor de mucho dinero, porque no sé, pero ellos vivían muy bien. Mi abuela tenía unas manos finas y blancas, delgadas, tocaba el piano. Y este señor murió y la dejó en la miseria, directamente en la miseria. Entonces mi abuela con su hijo chiquito vino a Buenos Aires y consiguió un único trabajo, que era limpiar los pisos del Hospital Rawson, hace muchísimos años.
Y eso hacía mi abuela. Era increíble mi abuela cómo la quería la gente humilde, probablemente porque ella había aprendido ahí a cómo era la gente, sus compañeros, la querían muchísimo. Y mi abuela con el tiempo logró salir de ahí y ser maestra de piano de canto en las escuelas. A mí me parece una historia tan preciosa la de mi abuela. Y me puse a escribir la novela, pero no puedo. Una vez me preguntaron si yo, un chico me preguntó, ¿por qué yo no escribía una historia de mi propia infancia? No puedo. No sé por qué, no puedo. A lo mejor lo hago alguna vez, pero no puedo. Está bien, no es el momento por ahí, quizás, de cerrar esta historia de la abuela, ¿no? Porque como vos decís, sigue, de alguna forma esta abuela sigue circulando en alguno de tus libros, No, no te quepa acompañando con duda. tal historias. Así que no le vamos No a te quepa. cerrar todavía. Tiene tiempo, tiene tiempo. Y de la sociología a los libros infantiles, a escribir libros de ficción histórica infantil, ¿cómo surgió eso? Mira, la cosa es así. Como digo, en algún momento me di cuenta que estaba escribiendo historias de la gente, de las familias. Eh, y seguí haciendo eso durante mucho tiempo, incluso académicamente. Eh, y alguien me ofreció hace muchísimo tiempo eh, hacer historia, sociedad e historia en manuales escolares. Trabajé en manuales escolares durante fácil 20 años. Participé de manuales desde primer grado hasta preuniversitario. Fue una experiencia muy linda eh, y, y a la que, ¿por qué fue una experiencia muy linda? Me lo ofrecieron cuando yo era un hombre ya grande. Y entonces yo pensé, es el momento que tengo de escribir para los chicos lo que yo he aprendido en mi carrera y en la vida, especialmente mis hijos. Yo todavía sigo teniendo en la cabeza a mis hijos cuando escribo para chicos. Eh, bueno, y me puse a escribir y me gustó mucho hacerlo. Y una vez para que me acuerdo, me pidieron una, un capítulo sobre la sociedad colonial. Me fui a mi casa y pensé, ¿qué diablos puedo hacer con este tema tan desagradable? y, y entonces se me ocurrió, volví a la editorial y dije, ¿qué te parece si hago un capítulo contando la historia de la infancia de Belgrano? Bien. Ah, puede ser, qué sé yo. Bueno, escribí eso. Muchísimos años después, una de las personas que estaban ahí vinculadas a la editorial se acordaba todavía de aquel capítulo de mi historia de Belgrano. Y entonces me ofreció escribir un libro de ciencia, de historia ficción para chicos, en base a ese capítulo. Poco después, la editora de Planeta Lector, Adriana Fernández, me convocó y me dijo si yo quería escribir un libro de chicos, para chicos. Yo estaba escribiendo para grandes, en realidad, ensayos. Claro. Y yo dije, sí, cómo no. ¿Y sobre qué te parece escribir? Ah, muy fácil, cuando Belgrano era chiquito. ¿Qué Acá lo era? tengo. Que era como se llamaba aquel capítulo que había escrito tantos años antes. Esa es mi historia con respecto a la ficción histórica para pibes, ¿no?
Y cuando hiciste por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hiciste la selección? ¿Qué contar, no? ¿Cómo contar? ¿Desde qué lugar? Además de contar la infancia, una infancia también como inventada, ¿no? Teniendo en cuenta algunas situaciones o fechas o lugares reales, pero una infancia inventada de alguna forma. Sí, ahora voy a contestar eso de infancia inventada. Sí. Ah, Te digo, te digo lo que yo una vez dije en una escuela en Córdoba, me acuerdo hace algún tiempo. Este, la escuela, la consigna con la que iba era, eh, había dado la maestra, vamos a enseñar a los chicos a escribir historias ficcionales. Y entonces yo, hablando con los chicos, dije, ¿saben cómo escribir historias? Vení, y llamé a un pibe, y yo me puse a la par de él. Me agaché y me puse a la par de él. Y dice, mira, la mirada de que uno tiene cuando tiene que escribir historias de esto es esta, ¿no? Y señalé los ojos del chico. La idea era tratar de mostrarle que uno tiene que pensar desde los chicos para los chicos, ¿no? Esencialmente para los chicos. Y entonces la cuestión del lenguaje es muy importante. Pero también es muy importante qué les estás contando. Quiero decir, en ese libro, en Cuando Belgrano era chiquito, hay un capítulo que se llama, no sé exactamente cómo se llama, pero tiene que ver con los mieditos. sí, ¿no? Miedito se llama. Se llama mieditos. Bueno. Miedito. Yo también, cuando voy a las escuelas, que voy con frecuencia, les digo a los chicos, ¿alguna vez ustedes tuvieron miedito? No sabés lo que es. Se arma un batifondo en el aula infernal, porque todos tuvieron miedito alguna vez, porque todos alguna vez tuvimos miedito. Mi vieja me mandaba al patio a oscuras a buscar cosas para sacarme el miedo, porque yo tenía miedito como cualquier hijo de vecino. y cuando las manos se levantaban, ahí eso me dio ocasión para empezar a hablar del miedito de Belgrano. Es decir, no de un prócer de bronce, de esos que están en la plaza, duros y sin sonreírse, sino alguien que alguna vez fue un pibe. Exacto. Alguien que alguna vez tuvo miedito, que la mamá lo retó, que no le gustaba ir a la escuela, qué sé yo. Un chico como los chicos a los que yo me dirijo, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ok, ¿pero qué contás de Belgrano? ¿Cualquier cosa? No, absolutamente no. Yo soy bastante obsesivo. Es uno de mis tantos defectos. Hay que reconocer que yo soy víctima o alumno aventajado, en realidad, del cientificismo, ¿no? Yo fui a la facultad en la época en que eran exigentes los profesores que te reventaban, y eso me enseñó a ser yo también muy exigente conmigo mismo. Entonces, cada cosa que yo cuento en mis relatos tiene algo de verdad. A ver, voy a buscar algún ejemplo. Cuando yo describo la manera en que se vestía Belgrano para ir a la escuela, que estaba al lado de su casa, cuando yo describo de qué manera las campanadas del convento de Santo Domingo guiaban la vida, no solo de Belgrano, sino de toda la familia, porque no había relojes. Belgrano era un chico de una familia acaudalada, y entonces el papá sí tenía un reloj de bolsillo, pero tampoco es en Buenos Aires. En fin, este tipo de detalles están muy, muy fundados en todo lo que yo he estudiado antes.
antes de empezar a escribir esto, ¿no? Entonces, son historias inventadas, en efecto, pero están Con un encarnadas, están muy fundadas claro. en las costumbres de la época, que es mi materia. En realidad es lo que a mí me interesó estudiar como grande, digamos, como ensayista. Sí, y yo pensaba cuando leía tus libros la otra vez que estas son las cosas que más a los chicos les gustan, ¿no? Esto de la vida cotidiana, de saber a qué jugaban o qué pensaban y qué hacían. Esta mirada de niño, ¿no? Porque generalmente uno cuando enseña historia en las escuelas está siempre desde el prócer, desde el adulto. Y es muy interesante eso que vos decís, mirar desde esta mirada. Eso me encantó. Por eso yo decía, bueno, inventar, pero bueno, tiene que ver con esto de los niños, ¿no? Lo que le pasa cotidianamente a cada niño. Sí, sí, el tema de los mieditos o tantos otros. A ver, mis historias están amasadas, que es lo que vos haces. Me salió de casualidad, como si lo hubiera pensado. Mis historias están amasadas con cosas, te diría. Uno, los datos de la vida cotidiana que yo tengo estudiado. Dos, la inducción que hago de esos datos. Es decir, ejemplo, una de las cosas que yo cuento en algunos libros, ya me olvidé en cuál de ellos, que son varios, es que cuando un chico nacía, lo primero que hacían era bañarlo y con una faja de tela así ancha, lo fajaban desde de la cabeza hasta los pies, ¿no? Era un matambrito. Realmente era un matambre que solo le sacaban los pañales para cuando tenían que limpiarlo. ¿En qué me baso para decir que a Belgrano lo fajaron? Y bueno, es altamente probable, porque incluso hay una nota de 1800 y algo de Telégrafo Mercantil haciendo una crítica al fajado de los bebés recién nacidos. Es decir, que era algo que se hacía en la vida colonial. Es algo que se hacía en la época en que los próceres eran chiquitos. Entonces, la cuestión de la inducción. Y lo tercero, para no equivocarme respecto de los chicos y los temas que pueden interesarles, y bueno, está mi propia experiencia. Hay un libro, creo que es en San Martín, cuando San Martín era chiquito, donde yo cuento, bueno, no importa. Tengo el de Sarmiento y el de Belgrano y me faltó el de San Martín. Bueno, a ver si te lo mandan, voy a hacer gestiones. Porque además es uno de los libros que más me gustan, Sandra, es uno de los libros que más me gustan. Ay, mira, lo saqué de la biblioteca. Me lo prestaron en la biblioteca del colegio. Bueno, yo te muestro bueno. San Martín. Este es el cuando San Martín era chiquito. Acá hay un cuento que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Se llama Bichitos de Luz. Y en realidad es una experiencia que yo tenía. Yo viví en una época en Aedo. Enfrente de mi casa había un enorme campo. Y bueno, íbamos a cazar y esas cosas que hacen los chicos, o hacían los chicos por lo menos. Y una de las cosas que yo hice, y que fue una experiencia horrible, era cazar con ramas bichitos de luz. Quedaban bastante malheridos los pobrecitos, y los metíamos en un frasco, con la ilusión de que nos metíamos a la noche, tapábamos el frasco, y los bichitos iban a iluminar la noche. Falso. Los pobres insectos estaban ahí medio moribundos, pobrecitos. Y entonces, bueno, yo soy el Belgrano que, arrepentido y con culpa, abre el frasco y los deja libres, ¿no? Esa experiencia de cazar bichitos de luz,
Es algo parecido a lo que cuento en otro cuento sobre la fogata de San Pablo, que también se hacían en mi barrio, en Aedo, y tantas otras cosas más. De modo que tres elementos, digamos. La ciencia dura de la sociología, tan dura como puede ser la sociología, la inducción, cuando no tengo datos, la inducción de los datos que me faltan, y estas cosas que me pasaron a mí. En realidad, en todos mis libros, en definitiva, como cualquier escritorzuelo que se precie, hablo de mí mismo. Es así. Y la colección esta, no sé si es colección o no, porque como sacaste cuando San Martín y cuando Belgrano, en los de los chicos, ¿cómo surgió esta? Los chicos de Mayo, los chicos de la Independencia. Te cuento, te cuento. También Adriana me pidió algo en principio sobre Mayo. Y yo le dije, mira Adriana, ahí tengo un problema, y es que mis próceres, los próceres sobre los que vengo hablando, ya están crecidos, ya son muchachos grandes. Están, de hecho, participando en la Revolución de Mayo. Así que, no sé, me puse a pensar, y ahí, a ver si lo tengo por acá, porque, como digo, me olvido hasta de mis propios libros. Acá está. En Los Chicos de Mayo, que es hablo de los hijos de los próceres. Por ejemplo, el Marianito, que es un chico que antes de que cierren de un portazo las puertas del Cabildo, logra colarse en eso, y detrás de un sillón o un cortinado ve atónito cómo esos señores grandes hacían algo raro, y eso raro era el juramento, la jura de la nueva junta. Ese Marianito que aparece ahí es el hijo de Mariano Moreno. Hay otro personaje también acá, el hijo de Juan José Castel. No, espera, que ya estoy. Sí, Pedro, de Juan José Castel. Pedro. Sí, aparece el hijo de Saavedra, que se llamaba Francisco, lo estoy leyendo porque yo no me acuerdo. Sí. Aparece Remeditos, la futura esposa de San Martín, que creo que tenía 14 años o 15 en ese momento, y vive precisamente enfrente del Cabildo, así que ve todo, es una testigo privilegiada del asunto. Y este personaje es interesante. Aparece Paco. Paco es el hijo de Martín de Álzaga. Como todos sabemos, Martín de Álzaga es el gran héroe de la reconquista de Buenos Aires. Un personaje españolísimo. Sí. Era sumamente español. Hay algún historiador que dice que en realidad es lo que quería ser o el virrey o el rey de Buenos Aires. No importa eso. Lo cierto es que era extraordinariamente español, digamos, muy en contra de una emancipación de Buenos Aires y sus provincias. Bueno, le endilgan una conspiración, le endilgan, digo, porque no se sabe muy bien si realmente era partícipe de una conspiración contra el gobierno, y finalmente lo cuelgan. Así de sencillo. Lo fusilan primero, porque eran prolijos, lo fusilan primero enfrente al paredón que hoy es el Ministerio de Economía, y después de fusilarlo, lo cuelgan en la horca para que los vecinos aprendan la lección. Bueno, entonces vos te preguntarás, ¿cómo? ¿Ponés al hijo de Álzaga como protagonista? Pues sí, precisamente sí.
porque yo lo que quería era mostrar que no todo el mundo estaba de acuerdo con la Revolución de Mayo. Está bien. La Revolución de Mayo no fue un movimiento donde el 100% de los que habían nacido en España estaban a favor, ni muchísimo menos, más bien al contrario. De modo que yo sí quería poner un personaje que tuviera que ver con la otra facción, ¿no? Paco. Paco además es un personaje largo y termina mal sus días, pobre. Algo parecido pasa con... Déjame pensar porque no me puedo acordar. Pero me das 2 segundos que miro, porque... Sí, no, yo tengo acá los chicos de la Independencia, también, que me anoté y me marqué un par de cosas. Acá está. Sí. Algo parecido pasa con Pío. Sí. Pío es un morenito, que es el hijo de un moreno, que precisamente pertenecía al regimiento de pardos y morenos que peleó en las invasiones inglesas y que allí perdió una pierna. A mí me interesaba muchísimo poner un personaje que tuviera que ver con los morenos, que habían contribuido sensiblemente, como contribuyeron después para la independencia misma, a Mayo, a la Revolución de Mayo. Y bueno, entonces inventé a Pío, porque Pío es un personaje inventado. Es el único de ellos que no es el hijo o algo parecido a los próceres, ¿no? A veces hago este tipo de trampitas para incluir una visión más a mi modo de ver, auténtica de la historia, ¿no? Bueno, me acordaba, el año pasado tuvimos un encuentro con Laura Ávila, ¿no? Y hablábamos esto de que ella en su escritura, sí, en su escritura le interesa hablar sobre las diferentes etnias, ¿no? Los actores sociales esos que no se vieron, pero que sí participaron y protagonizaron la historia y formaron parte de todo ese cambio. No me acuerdo cómo se llama, sobre los tambores, no me acuerdo, es muy lindo el libro ese. Sí, La Sociedad de las Hermanas Matanza. ¿No? Ese también. También, sí, hay muchos de ellas. Bueno, nosotros el año pasado habíamos visto la de la historia de Tres Banderas, bueno, y esto también, ¿no? De esos personajes que no se incluyen, pero que formaron parte de la revolución, que formaron parte de todo el cambio que vino después. Sin duda alguna, pero sin duda. Tal cual. Hay algo que marqué en los chicos de la Independencia, que a mí siempre me gustó mucho de chica, la pulpería. A mí la pulpería me parece un escenario espectacular, es como el almacén del barrio, que uno se entera de... Es que es fantástico, es fantástico. Es un lugar de sociabilidad, ¿no? Muy importante, muy importante. Sí. Y había una, por lo menos una por manzana, por lo menos una. ¿Y de la pulpería no te gustaría escribir, Ricardo? Ahora, yo pensaba, ¿no? En la forma en que tenías escrito todas las historias y tú de la pulpería, me encantaría. ¿Qué pasa en una pulpería? Las noticias que corren y vuelan en ese lugar donde pasan también distintos personajes que hacen también a la historia. Sí, pasan cosas. En la pulpería que aparece en Los Chicos de la Independencia, es una pulpería real, aunque parezca mentira. No sabés lo que me costó encontrar eso. Sangre me tuve. ¿Cómo haces ahí? ¿Dónde buscas? ¿Dónde es tu fuente para encontrar toda esta información? A ver, el personaje es central, de alguna manera, de este libro, pero también de otro, pero también del primero que yo escribí para chicos, que en algún lado está, que se llama Aquel baile del 10 de julio de 1816. Ahí el primer cuento tiene que ver con Juan Bautista Alberdi, que en 1816 precisamente tenía
6 años. Yo entré a este libro por ahí. Quiero decir, busqué información sobre, el propio Alberdi la dio en alguna parte de su memoria, no tiene memorias, pero hace alguna referencia a esto, a la tienda de su padre, Salvador, que estaba justo enfrente a lo que sería la Plaza Mayor, que no era más que un baldío en realidad, sí, lleno de yuyos y palenques. Estaba cerca de lo que será la casa del Congreso de Tucumán. Y entonces empecé a buscar cuáles podían ser los amigos de Salvador. Bueno, no me preguntes cómo llegué a la idea de, espera, ¿cómo se llamaba este? Es que es mucha información, Ricardo. No, es que mucha información, sí. Tardo muchísimo más en informarme que en escribir. Hay un tal Felipe Pose. Hay una familia Pose famosa en Tucumán. Y empecé a averiguar y uno de ellos tenía una pulpería ahí, justamente cerca de los Alberdi. Y bueno, y después busqué un primo de Alberdi. Bueno, en fin, ese tipo de argucias están en este libro. Me gustó escribirlo, realmente me divertí. Acá también me encontré con el mismo problema. Mis chicos habían crecido todos, pero no solo eso. En San Miguel de Tucumán no había ninguno de los hijos de los próceres, no estaban ahí, estaban en Buenos Aires. Y entonces, ¿a quién ponemos? ¿Qué hacer? ¿A quién ponemos? Bueno, me pasé días y días buscando estos personajes, como te digo, uno de los hijos de los Pose, me fui a la genealogía para saber cuándo había nacido, qué había hecho. Bueno, en fin, así como ese fue el problema que tuve con este libro, ¿no? La falta de información y empecé a suplirla con cierta imaginación. ¿Y los chicos cómo reciben en las escuelas? ¿Qué te dicen? ¿Qué te cuentan? Porque sé que te gusta mucho charlar con los chicos y que ellos te cuenten. Mucho. Casi me gusta más que escribir. Es curioso. Escribir es un proceso no especialmente fácil, ¿no? Yo tengo en mi haber perpetrado, qué sé yo cuántos libros, 10, 15, 20, no me acuerdo cuántos son. Pero cada uno me ha traído mi cuota de angustia, ¿y ahora qué hago, no? Esto es lo que todo el mundo hablaba en una época de la página en blanco, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Cierta cosita te da. En cambio, hablar con un chico no da ninguna cosita. Hablar con un chico es una especie de comunicación tan franca, tan a cara descubierta. Las cosas que me han pasado con los chicos es increíble, es increíble. A ver, voy a sentarme en la imagen un segundito. A ver. Mira, una vez fui a visitar una escuela en Monte Grande, una escuela humilde. Por el lugar había los chicos, no todos los chicos pudieron venir porque había llovido hace poco, estaban inundados, una cosa de las escuelas del conurbano. Y bueno, y yo tengo un buen enganche con los pibes. Y estuve almorzando con ellos, qué sé yo. Y cuando me iba, un chiquito me llama y me da esto que no sé si se va a ver. A ver.
A ver dónde lo pongo. Ahí está. No. Estos muñequitos son muñequitos bolivianos. El nene era boliviano. Y los tenía en la mano de él. Y me los regaló. Otro, ese mismo día, me tiró del saco así y me dijo, ¿querés ser mi abuelito? Yo lo digo y se me corta la garganta. En serio, se me corta la garganta. Es una cosa que... Es alelante. Una nena en Córdoba también habían tenido la consigna de escribir en base al estímulo de mis libros. De aquel baile del 10 de julio de 1816. Y entonces pasa la nena y me muestra un libro que había escrito ella y armado la mamá en forma de libro, ¿no? Artesanalmente, bastante toscamente, pero parecía un libro, ¿no? Abro y dice, dedicado a mi maestra, no me acuerdo el nombre de la maestra, y a Ricardo Lesser. Glup, dije yo. Lo hojeé, y cuando terminé de hojearle le dije, bueno, es precioso. Y se lo amagué de dárselo. Y me dijo, no, es para usted. Me quedé duro. Pero este es tu libro, el libro que escribiste vos. Este libro es único. Es este libro y nada más. Sí, pero yo lo escribí para usted. Se me vuelve a trabar la garganta. Esas cosas me pasan cuando voy a las escuelas. ¿Cómo no voy a querer ir a las escuelas? Cuando fue la pandemia sufrí tanto de no ir a las escuelas. Lo digo muy de verdad, pero no estoy macaneando. No estoy macaneando. A ver, ¿cómo voy a macanear cuando me pasan estas cosas? Cuando escriben poesía. Sí, la hoja no queda en blanco, la hoja no queda en blanco, es continúa. No, la hoja no queda en blanco, no. Si vos tenés cierto entre con los pibes, la hoja nunca queda en blanco, siempre se llena y es maravilloso. La verdad que sí. Bueno, este año yo creo que ya se puede volver. ¿Vas a ir a las escuelas? ¿Tenés pensado? Sí. Ya he protestado porque todavía no fui a ninguna. Así que he levantado la voz, que me lleven. Ah, muy bien. Perfecto. Acá yo tengo otro libro que lo quería mostrar porque fue en realidad el primero que tuve de autoautoría, que es Plumas de Ganso. ¿Cómo surgió que también es tan bello? Acá aparece también un personaje que creo que está en otro libro, ¿puede ser? Sí. ¿Emilia? Emilia. Bueno, yo te decía... acá, miren lo que es. Sí, las imágenes son hermosas. Sí. Yo te decía que yo escribo sobre mí, como cualquier escritor. Y hay dos personas que aparecen con harta frecuencia en mis libros. Una es mi abuela y otra es mi madre. Yo siempre digo, yo vivo porque ellas quisieron que yo viviera. Así que mi vieja siempre está. Un día me piden un libro para chiquitos, que es Plumas de Ganso. Y entonces digo, bueno, voy a pensar en un libro que apunte a el proceso de aprendizaje, aprender a leer, pero no en la actualidad, sino en la historia. Así como los chicos de antes escribían y dónde escribían, etcétera. Escribían en cajoncitos de madera húmeda
con un palito así escribían, así escribían. Y de ahí salían letras, como muestra la imagen. Bueno, uno de esos cuentos es una nena que no iba a la escuela, que quería ir a la escuela, pero el papá, pleno patriarcado, el papá no lo mandaba a la escuela por por dos razones por lo menos. Una, porque las escuelas eran casi inexistentes, la poquita que había eran señoras que enseñaban a bordar y a surcir, no mucho más. Alguna letra, qué sé yo. Las señoras durante la colonia aprendían a firmar para firmarle los contratos a los maridos, pero después se olvidaban, tenían analfabetismo funcional. Bueno, digo, al padre jamás se le habría ocurrido mandar a su hija a la escuela. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía? Si él la iba a casar como correspondía con un señor bastante adinerado, si bien no agraciado, pero adinerado, y ya está. ¿Para qué necesitar a escribir? En todo caso, escribir para una niña no era tan bueno, no había que mirar más que el ejemplo de Margarita Sánchez de Thompson, que le escribía a su primo y así terminaron. Bueno, entonces yo quería contar la historia de una nena que quería escribir, porque era lo que más querían en el mundo, y no la dejaban escribir. Entonces ella se llamaba Emilia. Naturalmente Emilia se llamaba mi mamá. Su hermano Salvador, mi tío en realidad, sí iba a la escuela. Y entonces, bueno, escribía con una teja rota en el patio, qué sé yo, y Emilia le pidió, claro, ahí está, le pidió que dibujara las vocales. Y en efecto, Salvador le mostró las vocales, A, E, I, O, U. El problema es que ella... ahí está. El problema es que ella solo bordaba, solo le permitían bordar. Entonces, de noche, bajo la frazada, con una vela, en la editorial me dijeron, vos estás loco, va a poner una vela bajo la frazada, cambia eso, me dijeron. Bueno, no importa, es figurado. Con una vela, agarró una servilleta y empezó a bordar A, E, I, O, U. Y de esa manera aprendió a escribir. Acá te lo muestro. Ahí está. ¿Sabés qué es ese paño, esa servilleta? No. Es la servilleta que mi mamá, que era muy jovencita cuando me tuvo, y que era torpe para bordar como ella sola, bordó para mí. Durante muchos años. Sí, durante muchos años yo guardé esa servilleta blanca con las letras en todos los colores. Algunas ya se habían deshilochado, pero yo la guardé porque era a ver, cuando yo digo que yo estoy aquí porque mi vieja quiso, es eso. Y supongo que la escritura también en buena medida estuvo influenciada por ella. Eso es ese libro, eso es Emilia, y de nuevo Adriana Fernández, mi editora, me pidió que escribiera un libro para más grandes, sobre Emilia específicamente, que es este. No sé si se ve. Conseguir. Sí.
Es Emilia. Emilia también, Emilia tiene como consecuencia de aquel primer cuento un poder muy raro, y es que como no la dejan escribir, escribe con los ojos verdes profundos que tenía mi vieja. Escribe en cualquier cosa, escribe en una lechuga, en un mantel, cualquier cosa, y esto ocasiona problemas. Y Ay, ese es buena contanos algo parte de... más. Ay, contanos algo más. ¿Hay más historias de tu mamá ahí, en Emilia? Eh, eh, hay de mi mamá la, la me sale la palabra iconoclastia, la cosa rebelde de mi vieja de ir contra las convenciones de cuando era joven. Yo creo que Emilia es básicamente eso. Emilia en el cuento, eh, hace cosas rarísimas como darle alas a un caballo para que ese caballo gane pese a su dueño, que es el padre de su amiga, en fin. Hay algunas historias que tienen que ver básicamente con el patriarcado. Y hay también una historia, porque eso también me interesa remarcarlo, unos cuentos espera que mire, porque no me acuerdo, uno de los cuentos es El médico. El médico es un cuento a propósito de... Espera, a ver si lo encuentro. 2 segundos, porque no me acuerdo el nombre. Sí, sí. Esto es no tener memoria, pero bueno. Si tuviera memoria no escribiría. Bueno, no sé. Se llama El médico, el cuento, y es el hermano, otra vez, el hermano, está, Salvador es el mismo personaje, me había olvidado. Es Salvador, que cuando era chico le gustaba criar canarios, y que una vez un canario se cayó, de alguna manera tuvo un accidente dentro de la jaula y se quebró la patita. Y entonces con una maderita lo entablilló, y poco después el canario estaba paradito en su palito y cantaba. Eso me ocurrió a mí cuando yo era chico, yo también criaba canarios. Bueno, entonces ahí Salvador eh, dice, yo quiero ser médico. A mí lo que me gusta es ser médico, jurar a los canarios y a la gente. Y el padre dice que no, porque estamos en el patriarcado. Yeah. Y el patriarcado se aplica no solo sobre las nenas, sino sobre los nenes también. Y entonces el papá dice, no, de ninguna manera. Vos vas a ser un comerciante como ya está dispuesto hace mucho, mucho antes de que vos nacieras. Bueno, está bien. Lo manda a estudiar a España, como algunos acaudalados señores, y en el trayecto el barco naufraga. Tiene un accidente, no naufraga, tiene un accidente, se cae el mástil o algo parecido, bueno, hay heridos, ¿no? Y hay un marinero que tiene una pierna quebrada. Y entonces él, con mucha pericia, se hace cargo de la situación y entablilla al marinero igual que entablilló al canario cuando era chico. Y a partir de ahí se transforma en alguien muy requerido por la marinería y se convierte en un médico, pese a su padre. Esa es la historia de Salvador, mi tío, a quien le llamaban el tío Coqui. ¿Cuántas historias tenés, Ricardo, en tu historia? Sí, es un montón. Hay un montón. La verdad, mira, ya estamos llegando al final, pero es muy interesante y aparte es muy lindo escucharte contar, así que
veo por qué a los chicos también les encanta que vayas a visitarlos y que les cuentes, porque me parece que también es muy interesante ver este otro lado. Me encantaría saber qué proyectos tenés ahora, si querés contar algunos, si tenés algo ahí haciendo para presentar. Mira, tengo escrita una novela para grandes ya, de ficción histórica también, que se llama No me toques. Y es una historia de amor entre un médico que está medio copiado de Ignacio Pirovano. Es un aprendiz que está tratando de curar durante la peste, durante la fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires. Y una inmigrante, una chiquitina, jovencita, que acaba de llegar de Torino, de Turín, ciudad en la que viví un buen tiempo, de ahí es que la conozco en Torino. Y se enamoran. El problema es que hay dos problemas. Primero, que ella es inmigrante y que todo el mundo ha estigmatizado a los inmigrantes y los conventillos como causa de la fiebre amarilla. Y además, el de golpe piensa, pero ¿y si la contagio? No se sabía cuál era la causa de la fiebre amarilla. No se sabía si era, como efectivamente era, por lo malsano del agua y demás, y los mosquitos que atraía, sino que podía ser el aliento de la gente en un beso, por ejemplo, o el tacto, una caricia. Entonces, bueno, no me toques, le dijo. Y esto era un problema. Esa es la novela. Y después estoy en medio de ¿Cuándo sale esa novela? No sé, hay que preguntarle al editorial. Son tiempos difíciles, vamos a ver. Y estoy en pleno trabajo de Martín y su caballo. Pero esto es para chicos. El otro era una novela para grandes. Sí. Este es un libro para chicos, con un tema que también me fascina, que son los caballos. Para más datos, mi padrastro era campeón nacional de salto a caballo. me río porque no hay tema que no esté vinculado con eso. Cuando voy al campo, y voy al campo con frecuencia, veo cosas maravillosas. Por ejemplo, yo creo que no hay nada más hermoso, realmente creo, que una tropa, una tropilla de caballos corriendo. Están en el campo al lado siempre, y hay 6, 7, y de golpe salen galopando, y no se sabe por qué, y es bellísimo. No hay cosa más hermosa que el cuerpo de esos animales, las crines al viento, es maravilloso. Bueno, digo, además de eso, uno de los próceres que me faltan, realmente, es Martín de Güemes. Sí. Y Martín de Güemes tenía un caballo que se llamaba El Tordo. Esto no se lo digas a nadie, pero sobre ese mismo caballo lo van llevando después de que muere en el cortejo fúnebre. Ay, y es su caballo, que es un caballo muy especial, porque es un caballo de trote peruano, que ¿viste? Cuando uno ve esos documentales de los caballos en España, que el jinete va quieto sobre el caballo que va trotando. Sí. ¿Viste? Que parece que el jinete navega, que no se mueve, no es como que uno se mueve así cuando galopa. No, como si navegara. Esto es por el tipo de paso
que tienen estos caballos, que son caballos de Perú, caballos peruanos, que son caballos que vienen de los árabes, hermosos bichos. Eh, y Martín de Güemes tenía un caballo que se llamaba el Tordo, con el que cosas disparatadas, sí las hay, cosas de la historia argentina donde aparecen todos los disparates del mundo. Güemes toma a caballo, aborda y toma una nave invasora de los ingleses. Aunque no se pueda creer, hace un abordaje a caballo y toma el barco. Y lo hace a caballo del Tordo, precisamente. Y lo hace sencillamente porque, como sabéis, en esa época los bancos de arena eran muchísimos frente a Buenos Aires, y los barcos que no sabían, que no tenían prácticos para saber dónde había que navegar, naufragaban, se encallaban como locos. Y uno de estos barcos de los ingleses encalló. Y entonces el tipo, con un grupo de gauchos, va y lo toma. Es una cosa tan loca. Bueno, y lo hace sobre el lomo del Tordo. Así que en este libro cuento cómo le regalan el Tordo. En estos momentos estoy escribiendo el capítulo del nacimiento del Tordo. Es muy bello ver nacer un potrillo. Eso es en lo que estoy embarcado. Hermoso, hermoso todo, Ricardo. La verdad que ha sido un placer. Bueno, yo te voy a hacer una preguntita más que tiene que ver con historia, quizás más que con tu historia, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que tenemos una máquina del tiempo y que quiero que viajes a algún lugar. ¿A qué lugar te gustaría viajar y con quién te gustaría encontrarte? ¿Qué pregunta? Acá yo vivo en Belgrano. Acá cerca hay un monobloc donde vivió sus últimos años mi abuela. Quisiera estar en ese monobloc. Cuando yo era chico, salvaje, mi abuela me compraba los cohetes fósforo que se raspaban así, y yo los raspaba y hacía que explotaran en la mano. Me quedaban los dedos todos temblando. Y tiraba cohetes el fin de año. Y mi abuela me tenía mucha paciencia, y me gustaría decirle: mirá, abuela, esto estoy escribiendo, esto soy yo. La verdad, hermoso. Gracias, Ricardo, la verdad, ha sido un placer No, gracias a vos por la escucharte. oportunidad. No, por Te favor. Y agradezco bueno, mucho. esperemos que vuelvas a las escuelas prontito, para seguir contando todas estas historias tan ricas en todo, ¿no? Porque no solamente en saber sobre la historia, sino en todo, porque uno es historia, uno mismo Así es. trae la historia. Así Así es. que bueno, ha sido un placer. Igualmente, un beso muy grande, Sandra. No, por favor, muchísimas gracias y bueno, gracias a los que nos pudieron acompañar en este horario y todo, pero ha sido un placer escucharte. Y esperemos prontito la novela que estás escribiendo, los dos libros, como para poder leerlos con placer. Muchas gracias.